canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante interesante y sé que además te va a ser de mucha ayuda, porque vamos a seguir con la saga de los videos de ayudarle a buscar a nuestra comunidad trabajo. Y como hicimos en el video anterior, lo hicimos en el estado de Florida, esta vez le toca a New York y New Jersey, que obviamente son lugares que están bastante cerca. Así que hoy, si quieres saber cuáles son esos trabajos que están en el área de Nueva York y New Jersey, debes quedarte hasta el final de este video y por supuesto te diremos cuánto están pagando. Así que comencemos. Siguiendo con la saga de videos para traerles a nuestra comunidad las mejores ofertas de empleo que están en la actualidad ofreciendo las agencias de empleos en diferentes estados. De hecho, ya tienes disponible un video con los empleos de Florida y en esta oportunidad te mostraremos algunos de los empleos que están en la actualidad en el área de New York y New Jersey. Si no quieres trabajar con aplicaciones como la que te hemos mostrado en los videos anteriores, este video es para ti. Pues al buscar trabajo a través de agencias de empleo en los Estados Unidos, estas te ofrecen diversas ventajas. Estas agencias proporcionan una amplia gama de oportunidades laborales en diferentes industrias, lo que te brinda flexibilidad en horarios y duración de empleo. Además, el proceso de contratación es bastante rápido, permitiendo un ingreso ágil al mercado laboral. Trabajar en roles temporales proporciona una diversidad de experiencias que enriquecen el currículum y amplían la red de contactos profesionales. Existe la posibilidad de que posiciones temporales conduzcan a empleos permanentes. Además, algunas agencias de empleo ofrecen beneficios como seguro médico y vacaciones pagadas. Así que si quieres saber cuáles son los empleos que están disponibles en el área de New York y New Jersey y cuánto pagan, debes quedarte hasta el final de este video, así que comencemos. Bien amigos, para entrar en contexto, déjenme explicarles nuevamente, así como lo expliqué en nuestro video anterior del estado de la Florida, de qué se tratan estas empresas. Y es que este staffing o empresas de colocación de empleo reúnen muchas empresas para que tú no tengas que hacer tu currículum 20 veces, sino que haces con ellos, bien sea de manera online o en su oficina, en este caso en el estado de New Jersey y New York. Tú puedes ir a la oficina que ellos tengan y tú puedes ir a entregar tu currículum o llenar una aplicación. ¿Qué van a hacer ellos? Van a buscar dentro de sus diferentes empresas que tengan ofreciendo el trabajo que tú estás solicitando para que ellos te coloquen en esa empresa, que es la mejor y la más adecuada para ti. Es decir, que esto te ahorra mucho tiempo para el momento que tú vas a buscar trabajo. Ahora vamos a comenzar con la primera empresa de empleo que se encuentra en esta área de New Jersey y New York. Así que vamos a la página. Bien amigos, entonces ahora sí vamos a esta primera página o esta primera empresa de colocación de empleo que se llama Staff Management Group. Esta está ubicada, como ya les dije, y ustedes ven aquí en el mapa, en el área de New Jersey. De hecho, aquí dice Avenida Jersey 40, obviamente Estados Unidos. Sale ahí la dirección completa para que ustedes vayan a ese sitio. Y si no quieren hacer la aplicación online, lo pueden hacer en esa oficina. Sin embargo, no tiene una sola oficina. Todos estos punticos que ustedes están viendo aquí son oficinas que ellos tienen. Entonces, esta staffing dice, listo para trabajar. Vaya a nuestras 15 oficinas a lo largo de New Jersey y también puedes iniciar tu solicitud en línea aquí. Ya yo les expliqué y aquí ellos se lo corroboran. Puedes hacer la aplicación online o en las oficinas. Entonces, si nos vamos aquí dice Agencia de Personal Temporal Líder en New Jersey. Obviamente, si tú quieres más información, le das clic allí, pero a lo que nosotros nos compete, que es mira nuestras vacantes. Vamos a ver cuáles son los trabajos que ellos ofrecen y obviamente cuánto dinerito están pagando. Aquí están los trabajos disponibles. Dice representante de servicio al cliente. Vamos a comenzar con este, pues el primero. Aunque me sorprende que está en el área de Pensilvania. Nosotros hemos ido a Nueva York. Ahí le tenemos videos de cuando fuimos en nuestra camioneta, de cuando fuimos en tren, que se puede ir desde aquí, desde Raleigh, espectacular. Así que después te puedes ir a ver esos videitos. Pero yo no sé qué tan cerca, no recuerdo qué tan cerca es Pensilvania de New Jersey y New York. Obviamente tú que vives allí, me lo vas a dejar en los comentarios. No te preocupes, Romari, queda cerca. Cualquier comentario, ahí lo leeremos. Entonces, el primer trabajo que sale aquí es en Pensilvania. Y dice que es representante de servicio al cliente. El pago es entre 18 y 22 la hora.
Horario de lunes a viernes de 8 a 4:30 p.m. El candidato ideal poseerá habilidades de comunicación excepcionales tanto en persona como por teléfono y tendrá pasión por brindar un servicio excepcional a nuestros valiosos clientes como representante del servicio al cliente. Así que no están buscando sino alguien que atienda el teléfono, que pueda decir, obviamente, como dice allí, servicio al cliente, que pueda dar toda la información que necesitan de esa compañía. Requisitos. Se valora experiencia previa en atención al cliente, que maneje software, o sea, que debe saber un poquito de computadora. Sin embargo, no piden más nada como un degree, como una licenciatura, nada de eso. Así que creo que es una buena opción para aquellos chicos que están jovencitos y ya a lo mejor saben manejar muy bien la computadora. Así que ahí tienen esta opción. Vámonos ahora a otro trabajo, porque aquí vinimos a ver cuáles son los mejores trabajos que están ofreciendo para ustedes en el área de New York y New Jersey. Ese era, bueno, en Pensilvania. Aquí hay otros que están operador de montacarga. Vamos a agarrar este porque sé que muchos saben manejar forklift, aunque yo no aprendí, pero sé que muchos de ustedes sí. Y dice, en New Jersey, el pago es entre $17.60 y $18.50 un operador de montacarga. Dice, lea toda la descripción del trabajo y los requisitos y solicite solamente si tiene experiencia. O sea, ellos te aclaran aquí, mira, aquí te van a pedir experiencia, así que si tú la tienes, por favor, llena la solicitud. Las responsabilidades son obviamente cargar y descargar, envío y recepción de artículos de almacén. Uno de los requisitos es que el candidato debe tener mínimo 2 años de experiencia con montacarga, tener transporte propio confiable, se requiere verificación electrónica. O sea, en realidad lo que por lo general buscan o solicitan como requisitos en los trabajos. Así que no es nada del otro mundo, no te están pidiendo que tengas nada así extra demandante. Bueno, el horario dice de lunes a viernes de 7 a 3 p.m. Y hay otro turno de lunes a viernes de 3:30 hasta la medianoche. Y también te dice que hay horas extras disponibles. Vamos a ver si encontramos otro trabajito por aquí, por el área de New Jersey. Asistente de ventas. Vamos a ver ahí. Dice, asistente de ventas, $23 la hora. De primer turno, de lunes a jueves, de 8:30 a 5:30. Y el viernes, de 8:30 a 1 p.m. Mira, buenísimo, para que tú salgas temprano el viernes y te vayas de rumba. No está tan mal. Ahora, me llama la atención los requisitos, porque como es un asistente de ventas, tal vez ahí sí te van a pedir un poquito más. Sí, mira, aquí dice, título de asociado requerido, licenciatura en administración de empresas o campo relacionado preferido. Bueno, yo sé que no todos a lo mejor tienen sus papeles listos, preparados, pero si tú eres uno de esos, ya sabes que en el área de New Jersey puedes hacer este trabajito. Bien, amigos, vamos con esa segunda página que sé que te va a encantar. Esta se llama Aerotech y también la nombré en el área de Florida porque es que ella recorre o trabaja en diferentes estados y abarca muchas, pero muchas compañías. Ahora, ella aquí, vámonos a la página porque ella dice oportunidades profesionales. Dice, trabajando con Aerotech, o sea, tú puedes trabajar inclusive directamente con ellos también si quieres. Y es que también puedes trabajar con ellos como reclutador de personal directamente con Aerotech. Pero vamos a lo que nos compete, los trabajos que hay en el área de Nueva York. Y si nos vamos aquí a la página oficial de ellos, tú vas a poner exactamente Nueva York para que te pueda decir exactamente como cuáles son los trabajos que están disponibles en esa área. Yo ya por aquí escribí Nueva York y te salen los primeros 3 trabajos que son los que vamos a buscar. Instalación o instalador de rociadores contra incendio, ¿verdad? Nos vamos aquí porque ya yo lo abrí por acá y dice instalador de rociadores. Te van a pagar entre $26 y $32 la hora. Esto está espectacular. Dice, la descripción. Aprendiz de montaje de rociadores, montador de rociadores, máquinas 300, instalación de rociadores e instalador de rociadores contra incendio, tuberías de rociadores contra incendio, plomería y radiadores contra incendio. Entonces, las habilidades es obviamente que puedas manejar todas esas tuberías y lo mejor es que el nivel de experiencia que te exigen es el nivel básico. Así que yo siento que recibir entre $26 y $32 la hora por un nivel básico instalando rociadores en esas construcciones tal vez sea una muy buena opción. Así que si tú eres uno de esos que tiene ese nivel básico o por lo menos ya ha aprendido un poquito, tal vez esa sería una buena opción para ti. Así que ya sabes, puedes aplicar tanto en la página de Aerotech
cómo aplicar en línea. Así que vámonos con la segunda opción. Y la segunda opción que yo les escogí por aquí, que es esta de electricista. Y lo mejor es que dice que paga entre 28 y 35 dólares la hora para los electricistas. Recuerden que todo esto es en el área de New York. Dice, nuestro equipo actualmente está buscando contratar a un electricista experimentado para una oportunidad ubicada en Nueva York. La descripción del trabajo es instalación de conductos eléctricos de 2 y 4 pulgadas, instalación de conductos en cubiertas a gran altura. Así que si le temes a las alturas, tal vez este no sea para ti. Pero si no, sin miedo al éxito, papá. Elevadores de edificios con conductos eléctricos, instalación de interruptores y servicio eléctrico. Obviamente lectura de planos azules, es una nueva construcción. Y con respecto a las habilidades dice eléctrico, conducto, doblado de conducto, solución de problemas, interruptores, cableados. O sea, literalmente lo general para poder trabajar un poco de construcción. No te piden que tengas ningún título ni 20 años de experiencia, sino que tengas obviamente la experiencia doblando tubos, instalando, leyendo el plano, que yo creo que es lo básico si tú estás en el área de la electricidad. Así que a mí me parece que recibir entre 28 y 35 dólares la hora por tu conocimiento de electricista en Nueva York me parece muy bien. Aquí sería un buen sueldazo, pero tú que vives en Nueva York, de hecho tenemos una amiga espectacular, una suscriptora que cuando hicimos nuestro viaje nos regaló esta camisa bellísima. A la amiga Helen, un saludo especial para ti. Así que si tú eres como nuestra querida amiga Helen que vive allá en Nueva York y piensas que este sueldo es bien o es bajo, obviamente nos puedes dejar tu comentario allá abajito y nos dejas saber si ese sueldo sería espectacular. Y por supuesto, si llegas a conseguir ese trabajo, también nos dejas por aquí escrito. El siguiente trabajo que te tengo por aquí es el área de plomería. Como pueden ver, recuerden que es en el área de Nueva York. Y aquí tengo ya la página abierta y dice plomero. Entre 20 y 45 dólares la hora. Yo no puedo creer que estén pagando eso. Sin embargo, recuerden que es en Nueva York, que hay muchas construcciones. Y obviamente aquí lo que sí es bien pagado es el área de construcción. Me sorprende mucho. Ojalá haya un amigo por ahí suscriptor que esté interesado y pueda conseguir este trabajo porque nos alegraría muchísimo. Bien, dice, descripción. Realizar trabajos de plomería en nuevas construcciones comerciales. Las habilidades es que obviamente sepa plomería. Detalles de las habilidades principales, plomería obviamente. Y las habilidades y calificaciones adicionales es que sepa de P1, P2. El nivel de experiencia tiene que ser intermedio. Mire, yo creo otra vez aquí que recibir entre 20 y 45 dólares la hora por tus conocimientos básicos, como dicen allí, intermedios de la plomería, sería un buen sueldazo. Obviamente, les digo a todos los que estén allí en Nueva York que nos dejen su comentario, nos digan qué tal les parece estos trabajos, si son bien pagados, si no son tan bien pagados. Y si llegas a conseguir el trabajo, obviamente nos dejas tu comentario porque nos va a alegrar muchísimo y obviamente celebraremos aquí. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este video de buscarte trabajo, así que presta atención porque te estoy buscando los mejores trabajos en el área de Nueva York. Y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, es la mejor manera de apoyarnos porque si activas allí también la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Y recuerda que si quieres apoyarnos de otro modo, YouTube ya ha activado un botoncito que se llama Super Gracias o Super Thank You allí. Así que si quieres hacer alguna donación, obviamente será bien recibida. Bien amigos, y vamos con esta tercera y última página de este video. Recuerden que estamos en el área de New York y New Jersey. Y esta se llama Teleshare Staffing Solution. Obviamente aquí te dice bienvenidos a la página. Dice, esta es una empresa de dotación de personal de servicio completo con un personal bien informado y experimentado que es bien conocido por brindar un servicio de calidad en todo New Jersey. Obviamente aquí salen algunas especificaciones. De hecho, me llamó mucho la atención que dice bonificaciones por recomendación. Si recomiendas a uno de tus amigos o familiares a Teleshare y esa persona trabaja durante al menos 120 horas en uno de nuestros clientes, te darán un bono de recompensa o de recomendación de $100. Así que cuando tú entres a trabajar y recomiendas a un amigo,
pues te puedes ganar esos $100. Ojo, nosotros no estamos ganando nada porque no conocemos a nadie en esa compañía, no nos están pagando nada, solo estamos ayudándonos a que ustedes consigan trabajo en esta área. Ahora, vamos a lo que nos compete, trabajos. Obviamente le ponen allí español para que ustedes entiendan bien de qué se trata cada trabajo. Y aunque aquí algunos te dicen cuánto pagan y algunos no, yo les voy a buscar lo que te digan cuánto pagan, porque tampoco vamos a ir a buscar trabajo así a ciegas. Y el primero que sale es este que se llama registro de órdenes, venta y empleado, porque dice que paga $18 la hora. Y me parece está en New Jersey, así que vámonos a este trabajo. Y dice así, empleado de orden de venta. Para un pequeño fabricante ocupado, aquí vas a atender a los clientes por teléfono, tramitar la documentación para la entrada y el envío de pedidos. Tenemos una base de datos de clientes que es muy diversa. El candidato debe ser capaz y muy concentrado en los detalles de los datos y cada uno de los pedidos o envíos manejados. Debe leer y seguir todas y cada una de las notas en nuestro sistema de base de datos del cliente. El trabajo es tiempo completo, 40 horas a la semana, de lunes a viernes de 8:30 a 5. Dice, una vez contratado, recibirá buenos beneficios. Recuerden que con los staffing, ustedes van a estar un tiempo como de prueba, pero obviamente te van a pagar por eso, por ese tiempo que trabajes. Sin embargo, con esta compañía tal vez entras directamente. De hecho, ellos te dicen aquí, una vez contratado recibirás buenos beneficios, seguro de salud, médico, servicio médico. La empresa paga el 70% del 401k y tú aportas el otro porcentaje. Reparto de utilidades, tiempo de acumulación de vacaciones, enfermedades, inclusive 11 días que son días festivos pagos. Así que este sería un buen puestito. Recuerden que es $18 la hora, como dice aquí, así que creo que sería una muy buena opción. Vámonos al segundo trabajo que les voy a buscar en esta página. Bien, como sabemos que no todo el mundo le gusta manejar computadoras, no todo el mundo le gusta estar atendiendo teléfonos, aquí te tengo otro trabajito para los que les gusta estar en el área de restaurantes y de hoteles, porque aquí dice lavavajillas en New Jersey, hotel, comida y bebidas, $16 la hora. Dice, se necesitan lavavajillas, descripción del trabajo, recibe las entregas y clasifícalas adecuadamente, lavar las ollas y sartenes grandes, trapear los pisos, limpiar y mantener el área asignada. Y además de eso dice calificaciones. Debe poder seguir todas las pautas diarias de limpieza, de servicios públicos programados según lo asignado. Además también dice que debes documentar las temperaturas de las máquinas de los lavaplatos de acuerdo a las políticas del departamento. Y déjeme decirle que yo que he trabajado en el área de la cocina no es nada difícil. Es que en la puerta, por ejemplo, del refrigerador te colocan una paginita donde tú debes anotar la temperatura en la que está y la fecha, igual en los refrigeradores que haya extra. Además, así como debes anotar las fechas y las indicaciones de las comidas que están guardadas. Así que no es nada difícil. Y lo otro que exigen es, que ni siquiera es que exigen, sino que te recomiendan de manera preferido que tengas tu diploma de la secundaria. Así que no es nada exigente. Las horas son de lunes a domingo con dos días libres, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y recuerden que la tarifa es $16 la hora. Así que ahora vamos al tercer trabajo. Bien amigos, vamos con este último trabajo de esta página. Recuerden que hemos estado buscando trabajos del área de Florida en el video anterior y este último trabajo, obviamente, en el video de hoy, que estamos en el área de New York y New Jersey. Y este último trabajo es almacén. Esto para los que no les gusta el área de la cocina, no les gusta nada de que ver con computadoras, así que paga $16 la hora. Dice, deberes y responsabilidades. Trabajará en un ambiente frío. Así que si te gusta el frío, aquí estamos resueltos. Dice, recoge y escanea, empaca pedidos de reactivos, consumibles y piezas. Y envía paquetes nacionales utilizando el envío proporcionado por el proveedor. Debes cumplir con todas las instrucciones de trabajo, procedimientos, operativos estándares de la empresa y del departamento que lleva a cabo. Ahora, vas también a realizar recuentos de inventario al principio y ayudar al recuento e inventario al final. ¿Qué es lo otro que dice aquí? Que vas a ayudar en el control de devoluciones, participar en el proceso de mejora continua, o sea que te van a dar talleres. Y eso es muy importante cuando una empresa te ofrece mejoramiento continuo,
porque eso quiere decir que tú puedes ir avanzando y progresando y no te vas a quedar en ese puesto donde entras. Así que tomen en cuenta eso y siempre hagan todos los cursos que la empresa donde estén trabajando les ofrezca. Dice también que vas a ayudar a cargar y a descargar utilizando los equipos de montacarga, de transpaleta, o sea, para transportar las paletas, carrilleras retráctil, cuando sea necesario. Además de eso, dice que van a realizar todos los demás deberes según lo indicado por la gerencia. El horario es de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 7:30 de la noche, así que vas a tener el fin de semana libre bien para ir a descansar y disfrutar, o para los que necesitan un dinerito extra, pues hacer un dinerito extra en cualquier trabajo adicional. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado estos nuevos trabajos que les conseguimos en el área de New York y New Jersey. Y recuerden que este video forma parte de la saga que estamos comenzando, y comenzamos en el área de Florida. Así que si quieres saber cuáles son esos videos, tenemos también ese video del área de Florida. Este, como ya vieron, es del área de New York y New Jersey. Y recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, no solo este de trabajo, sino que también te gusta todo lo que hacemos alrededor de los viajes que hacemos y de todas nuestras experiencias de vida aquí en los Estados Unidos, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis, y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Además, recuerda compartir y comentar este video, y recuerda que si lo compartes con alguien que también esté buscando trabajo como tú, lo vas a ayudar muchísimo. Nos vemos en la próxima.